Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Amada familia, bienvenidos todos a este estudio de el Evangelio de Marcos, estudio verso a verso. Hemos estado estudiando todas las ideas que nos presenta el Espíritu Santo a través del registro que hizo el evangelista Marcos para mostrarnos mucho acerca de su voluntad, del carácter de Cristo, de su propósito, de nuestra identidad, de nuestra deficiencia y de este gran Salvador que es el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar estudiando Marcos capítulo 10. Hoy lo terminamos del verso 46 al 52. 6 versículos donde vamos a encontrar 3 enseñanzas en cada uno de los pares de los versículos, ¿verdad? Que nos presenta esta historia. Esta enseñanza se titula De mendigo junto al camino a discípulo en el camino. Ese es el título de nuestra enseñanza y vamos a hacer una lectura de esta porción del Evangelio y después vamos a irla desmenuzando para irla comprendiendo. Dice así la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta historia vamos a encontrar grandes lecciones que nos van a ayudar a nosotros a comprender con profundidad todo el propósito de Jesús en esta historia. Nosotros vemos como introducción, vemos que hay una diferencia enorme entre estar cerca de Jesús y seguir verdaderamente a Jesús. Dice la historia, el texto que leímos, que mucha gente iba caminando, una gran multitud iba con Jesús, pero en aquella ocasión, toda esta multitud que acompañaba al Señor, eh, definitivamente podemos entender por el texto que todos podían ver a Jesús, escuchar a Jesús, ¿verdad? Escuchar su voz y caminar físicamente con Jesús y cerca de él. Sin embargo, en medio de toda esta multitud, de todas estas personas, había un hombre ciego llamado Bartimeo que reconoció con mayor claridad quién era Jesús. A lo mejor Bartimeo, como lo dice el evangelista, no podía ver a Jesús con sus ojos, pero espiritualmente tenía una vista mucho más aguda que el resto de la multitud, porque la multitud reconocía a Jesús y decía: bueno, este es Jesús el Nazareo. Jesús se había criado en Nazaret, una ciudad en la zona norte de toda esta región llamada Galilea. Sin embargo, no podían ver a Jesús quién era realmente, porque Bartimeo, que sí podía ver con mayor claridad con sus ojos espirituales, él perfectamente reconoció a Jesús como verdaderamente quién era él: Jesús, hijo de David. Bartimeo está haciendo una alusión a Jesús como el hijo de David, este Mesías prometido que descendería del trono de David
genéticamente descendiente del rey David, que a su vez era un fiel descendiente de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le había hecho muchas promesas, de quien se desprende la nación de Israel y que por medio de Moisés le da las promesas, les da la ley y después vienen los profetas. Así que al comenzar este relato vemos a Bartimeo, que era ciego, que estaba sentado junto al camino mendigando, y al terminar la historia, este relato, vemos que Bartimeo ya está puesto en pie, ha dejado su vida atrás como mendigo y ahora está siguiendo a Jesús en el camino. Así que lo que produjo esta transformación no fue solamente que Bartimeo haya recuperado la vista, sino que tuvo un encuentro personal con Jesucristo como Salvador. Esta historia nos confronta a todos con varias preguntas. La primera es, ¿reconocemos todos, tenemos claridad exactamente quién es Jesús? Porque esa respuesta va a determinar si somos verdaderamente salvos, si hemos puesto nuestra fe en aquel que merece recibirla. La otra es, estamos clamando a Cristo cuando nos topamos con obstáculos en nuestro caminar en esta vida. Y otra pregunta es, al igual que Bartimeo, ¿verdad? Si estamos dispuestos a abandonar a aquello que nos impide responder al llamado de Jesús, como la capa, ¿verdad? La túnica de Bartimeo. ¿Queremos recibir algo de Jesús o además de esto estamos dispuestos a seguirlo por el camino? Así que en esta historia, en este relato que nos presenta el Espíritu Santo por medio de Marcos, vamos la invitación es clara, ser como Bartimeos. Tenemos que reconocer a Jesús en nuestro camino, porque Él es nuestra única esperanza. Y vamos a clamar a Él en persistencia por su misericordia, para responder con fe al llamado de Jesús y perseverar siguiéndole a Jesús en el camino. La primera lección la encontramos en los dos primeros versículos que nos presenta el evangelista. Dice así, verso 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a decir, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era ciego, evidentemente su discapacidad lo mantenía pobre también económicamente y lo hacía dependiente de la generosidad de otras personas que pasaban junto al camino. Así que Bartimeo comienza pasando sus días estando sentado junto al camino, donde pasaban todos los caminantes. Y evidentemente en su condición estática de estar ahí junto al camino, oía conversaciones, oía pláticas y escuchaba todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, ahí en la zona de Jericó. No podía ver lo que sucedía, pero sí podía escuchar lo que estaba aconteciendo. Y probablemente Bartimeo había escuchado acerca de los relatos de este personaje que ya se había hecho famoso por todas las cosas que había realizado, llamado Jesús. Sabía que Jesús había limpiado leprosos, como ya no lo estudiamos en los capítulos anteriores, que hacía caminar a los paralíticos, que echaba fuera a los demonios, que sanaba a los enfermos, incluso que era capaz de devolverle la vista a los que eran ciegos. Así que Jesucristo, para este punto de la historia de su ministerio terrenal, ya su fama se había extendido por toda la región, no solamente de Galilea, sino también ya era famoso hacia el sur, hacia la zona de Judea. La multitud podía ver a Jesucristo, eso también lo vemos. De hecho, lo seguía. Pero
no había podido comprender quién era Jesucristo como lo había hecho ya Bartimeo. Y esa es una lección importantísima. Aunque Bartimeo estaba físicamente ciego, espiritualmente ya había comenzado a ver quién era Jesucristo. También su clamor revela su condición, porque él clamaba, como lo leímos aquí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no presentó ningún derecho para ser escuchado por Jesús. No le dijo, Jesús, ayúdame porque soy una buena persona. O Jesús, ayúdame porque he sufrido demasiado. Se acercó a Jesús como alguien necesitado que dependía completamente de la misericordia del Mesías, de Jesús, del Hijo de David. Sin embargo, la multitud intentó silenciarlo. Eso es lo que vemos también. Muchos le reprendían para que se callase. Eh, Esas voces estaban intentando hacer callar a Bartimeo, pero dice aquí el Evangelio, pero él clamaba mucho más, lejos de callarse, clamaba mucho más y seguía diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo entendía que Jesús era su única esperanza. Quizás, probablemente y seguramente nunca más volvería a verlo. Y sabemos que nunca más lo iba a volver a ver porque Jesucristo iba caminando hacia Jerusalén, donde sería crucificado, donde daría su vida en rescate por muchos y donde también resucitaría al tercer día después de haber sido sepultado. Pero Bartimeo no se dejaba silenciar, ¿verdad? Hacer callar. Él sabía que tenía una gran oportunidad cuando escuchó que Jesucristo estaba caminando por esa vereda. Era una oportunidad demasiado valiosa para simplemente dejarla pasar. Así que la persistencia de Bartimeo no fue a causa de su incredulidad, sino una expresión grande de su fe. Él no dejó de clamar porque estaba convencido que jamás, que ninguna otra persona, jamás, más que Jesús, podía hacer algo que nadie más podía realizar. Era una oportunidad. Por eso Bartimeo persistía en esta historia. Y así que vemos nosotros que la oración, para ti, para mí, no es algo que nos obligue o no debería ser algo que sea un instrumento para que nosotros obliguemos a Dios a darnos lo que pedimos. Dice Primera Tesalonicenses 4:17, orad sin cesar. O sea, la oración no es un instrumento como para hacerle manita de porco a Dios, para obligarlo a que nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo, sino más bien persistir en oración demuestra nuestra impotencia y de que seguimos dependientes de la misericordia de Jesús. Por eso Jesús en Mateo 7:7, cuando está terminando el gran sermón, el sermón del monte, Jesús nos invita a decir con estas palabras, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Bartimeo, no sé si escuchó este sermón en el monte que Jesús había dado un par de años atrás. Lo que sí estamos viendo es que estaba haciendo lo que Jesús exactamente había estado enseñando, persistir con toda oración y súplica. ¿Por qué? Dice, si pides, se te dará, y si buscas, vas a hallar, y si llamas, se te va a abrir. Así que él está siguiendo la enseñanza de Jesús, probablemente guiado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Él estaba clamando a Jesús. Y les quiero poner una ilustración para ejemplificar lo que está haciendo Bartimeo. Pues aquí una imagen de una persona que está entre los escombros, ¿verdad? Después probablemente de un gran terremoto y un derrumbe. Esta persona se encuentra ahí atrapada entre los escombros, no se puede mover,
y ya han pasado muchas horas esperando auxilio y de pronto escucha a lo lejos las voces de los rescatistas. Así que comienza a gritar y a lo mejor otra persona que está atrapada junto a él le comienza a decir, ya cállate, mira, guarda silencio porque nadie nos va a escuchar. Pero esta persona, lejos de callar su voz o de disminuir la intensidad de sus gritos, grita todavía con más fuerza, ¿verdad? Porque él sabe una cosa, él sabe que esas voces que están a lo lejos representan su única esperanza de salir de ahí, de ese encierro. Así es Bartimeo. Bartimeo se encontraba espiritualmente entre los escombros de una vida llena de sufrimiento, de marginación y de impotencia. Y cuando escuchó que Jesús estaba pasando junto al camino, comprendió que no era el momento de guardar las apariencias, ¿verdad? Y la educación. Era el momento de clamar por misericordia. Así nosotros también nos sucede. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto que hizo Bartimeo en nuestra vida actual, en nuestro contexto? Bueno, Bartimeo no hizo no hizo caso de las voces que intentaban callar. ¿Qué voces tenemos tú y yo que nos intentan callar? Probablemente una de esas voces es la voz de de la vergüenza, ¿verdad? Esa voz que nos dice en nuestra mente, ¿de veras crees que Dios te va a escuchar después de lo que hiciste? Jesús no te va a escuchar. Y esa es la voz que normalmente viene, que nos acusa, que no viene del cielo, sino de Satanás, y que nos pide que no seamos hipócritas, que no oremos. Pero ni Bartimeo, ni tú, ni yo somos dignos de ser escuchados por Dios. Pero gracias a Dios que por su gracia y la misericordia y el triunfo de Jesucristo en esa cruz y de la tumba, ahora nos asegura que sí Dios nos puede escuchar si clamamos a Él en arrepentimiento, evidentemente, ¿verdad? ¿Qué otra voz nos puede impedir ser escuchados o que nosotros clamemos a Dios? Probablemente la voz del orgullo, ese orgullo del que hemos estado hablando tanto, ¿verdad? En el estudio de matrimonios, que lo hacemos presencial los días martes. La voz del orgullo. El orgullo es esa voz que nos dice, no, 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 ni ores a Dios. Tú puedes resolverlo por ti mismo. Sea hombrecito o mujercita y resuelve tus asuntos. Esa es una voz que nos intenta callar. La voz de nuestro orgullo, del orgullo que todos llevamos dentro. ¿Qué otra voz nos puede estar intentando silenciar? Bueno, la voz de la sociedad, de la sociedad. Esa voz que nos dice, ¿de veras eres cristiano? Tú eres un primitivo. Dios no existe. La religión la hicieron para las personas débiles. Pues sí, efectivamente, débiles y humildes. Sí, y esa voz no nos puede acallar tampoco. Otra voz que nos intenta callar es la voz del desánimo. Ya hemos estado orando mucho y nuestra situación no ha cambiado. Ya estamos a punto de aventar la toalla. Señor, me rindo, no me escuchas. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. La voz nos dice que persistamos en oración, porque el desánimo no nos puede frenar. No nos rindamos. Yo sé, porque conozco a todos ustedes, a la mayoría de ustedes, y sé que están pasando muchos de ustedes por situaciones complejas, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, sino tenemos que persistir, luchar contra el desánimo. Hay otra voz que también nos intenta detener, la del pecado, ¿verdad? Tu situación no tiene remedio, ya deja de clamar a Dios. Bueno, amada familia, yo no sé qué voces estemos escuchando, pero al igual que Bartimeo, no podemos callarnos. Tenemos que gritar y persistir, aún en medio de nuestra necesidad, porque ¿qué creen? No es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Dios nos ha demostrado que su misericordia es grande y se renueva día con día. Así que no nos dejemos intimidar ni nos dejemos callar. Tal vez muchos de nosotros, los que estamos aquí firmados o los que estemos escuchando este estudio en una grabación, a lo mejor hemos estado orando, ¿verdad? Por la conversión de un hijo rebelde, un hijo, una hija rebelde.
Bueno, persistamos en oración. A lo mejor hemos estado orando, ¿verdad? Porque Dios restaure nuestro matrimonio o para que Dios nos libere de un pecado que lo tenemos muy arraigado. O estamos pidiéndole a Dios dirección porque estamos atravesando una crisis o a lo mejor fortaleza para soportar una enfermedad que ha llegado a nosotros. No convirtamos, hermanos, nuestra persistencia como una exigencia para que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo, pero tampoco abandonemos nuestra oración. Sigamos buscando a Dios, sometiéndonos a su voluntad, a su soberanía y confiando en el carácter soberano de nuestro Dios. La pregunta no es si somos suficientemente dignos para clamar. Bartimeo no lo era. Bartimeo no lo era. No lo eres tú y no lo soy yo. La pregunta es si estamos reconociendo a Cristo como suficiente y misericordioso Salvador que no es capaz de escucharnos y clamamos a Él. Así que eso nos lleva a la segunda gran lección en el verso 49 y 50 del texto bíblico. Dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto es súper interesante de analizar. Vamos a desmenuzarlo. Dice el texto que entonces Jesús, deteniéndose, hasta aquí vamos a analizarlo. Jesús se detuvo. Jesús tenía una dirección, tenía una misión. Jesús iba con dirección al sur, a la ciudad de Jerusalén, a sus últimas días de ministerio terrenal. Pero Jesús se detiene. Sabía Jesús que allá en Jerusalén iba a ser rechazado, iba a ser humillado, iba a ser crucificado. Lo acabamos de estudiar el jueves pasado. Él estaba caminando hacia el sufrimiento más profundo que cualquier otra persona hubiera podido experimentar en su vida o hacia adelante, ¿verdad? O que cualquier otra persona habría de experimentar. Aún así, Jesús escucha a este ciego y se detiene. El clamor de un mendigo, de una persona que socialmente no tenía ningún valor, hizo que se detuviera nuestro Señor Jesucristo, porque toda la gente consideraba que Bartimeo era un marginado de la sociedad, un rechazado, incluso por Dios, por eso le había acontecido la ceguera. Pero Jesucristo lo veía diferente que el resto de la multitud. Jesucristo lo vio con dignidad, una persona digna de ser escuchada. Así el mundo podía ver en esta persona a una persona despreciable, a un limosnero, pero Jesús veía a un hombre que estaba realmente necesitado de la misericordia de Dios. Así que después de detenerse, le manda a llamar. Y todas esas voces, todas esas personas que antes le estaban ordenando que se quedara callado, ahora le estaban dando otras palabras, ¿verdad? Le dicen, eh, ten confianza, levántate, te llama. La reacción de Bartimeo es increíble, ¿verdad? Porque dice el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y nos llama mucho la atención que dice o aclara que arrojó su capa. Bueno, para una persona que no tiene gran poder adquisitivo, como Bartimeo, la capa era un objeto de suma importancia. ¿Por qué? Porque era su capa lo que lo protegía del frío durante la noche, por ejemplo. Y durante el día, con su capa podía hacer sombra para guardarse del sol. Y probablemente también la podía extender en el camino para cachar las monedas de las personas que tenían misericordia de él y le daban limosna, ¿verdad? Así que la capa de Bartimeo no era cualquier posesión, representaba la seguridad de su antigua forma de vida, o sea, de su vida en ceguera. Sin embargo, cuando Jesús lo llama,
Bartimeo arroja su capa. No quería que nada le estorbara para llegar a Jesús. Así que tampoco parecía pensar que eh, iba a regresar o tuviera la intención de regresar por ella. Su acción representaba una confianza extrema en Jesús. Jesús, que era el sanador. Y si Jesús lo sanaba, entonces ya no necesitaría aquella capa para continuar viviendo como lo que era, ¿verdad? Como un mendigo. Bartimeo dejó atrás todo aquello que simbolizaba protección ante su condición de vida anterior, porque sabía exactamente lo que Jesucristo era capaz de hacer. Bartimeo no abandonó su capa después de recibir su sanidad. O sea, no dijo, a ver, primero sáname y después me despojo de mi capa. No, primero se despojó de su capa, de su seguridad, antes de recibir el milagro de Jesús. Y eso es exactamente lo que representa seguir a Cristo y responder al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es una respuesta de plena confianza. Cuando Jesús te llama, no dudes en acercarte a Él. Así que debemos de observar en esta gran confianza de Bartimeo que su capa no estaba eh, como un objeto, ¿verdad? Que le daría toda la seguridad a Bartimeo. Su confianza estaba en Jesucristo, no en la capa. Así que Bartimeo confió en el poder de Jesucristo, en su sanidad y la misericordia de aquel a quien había confiado, porque él era el hijo de David, el Mesías, quien tenía derecho y poder para sanar enfermedades. Así lo dicen los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a poner una ilustración rápidamente de una persona que es retada a soltarse de su seguridad para ser rescatada. Por ejemplo, en un incendio, vamos a suponer un incendio, hermanos, un incendio donde se está quemando, ¿verdad? Un edificio y está ya el humo saliendo y con gran intensidad de temperatura y los bomberos que están abajo le ordenan a esta persona que debe de saltar por la ventana hacia una red de rescate. Esta persona entonces tiene que soltarse de aquel marco de esa ventana del que se aferra, ¿verdad? Para salvar su vida. El marco parece proporcionarle seguridad, pero lo sostiene momentáneamente, pero en realidad se encuentra dentro de un edificio que está siendo destruido por el incendio. Y para ser rescatada debe de confiar en la palabra de quien está abajo y debe de abandonar aquello a lo que se aferra. Así era la capa de Bartimeo. La capa le había servido para sobrevivir, pero no podía darle una nueva vida. Cuando Jesús lo llamó, entonces sí, soltó su antigua seguridad para dirigirse completamente a quien podía salvarlo. Así es para todos nosotros. Muchas personas desean acercarse a Jesús, pero sin soltarse su capa, ¿verdad? De su seguridad. Quieren recibir el perdón de Dios y la paz y la vida eterna, pero desean continuar aferrados a aquello que representa su antigua vida. Nuestra capa pueden ser muchas cosas. La de Bartimeo era literalmente una capa, ¿verdad? Un vestido. Pero para nosotros hoy en día puede representar un pecado oculto, un pecado que no queremos abandonar. Seguir a Cristo como la historia del joven rico que vimos hace 2 o 3 jueves atrás. La seguridad del joven rico estaba en sus posesiones, pero a lo mejor puede ser un pecado, ¿verdad? Un amante. Oye, yo necesito, o Cristo me está llamando a convertirme en un discípulo de Él, pero no puedo abandonar a esta mujer. ¿Verdad? Es un pecado que nos aferra a nuestra antigua naturaleza. Puede ser incluso una relación que está deshonrando a Dios, una amistad, ¿verdad? Que deshonra a Dios. Bueno, en la mente de Cristo, en el estudio del lunes, hablamos también de la esfera de la relación, en el ámbito de las relaciones hay relaciones que tenemos que entregarlas a Dios. El orgullo también puede ser esa capa, ¿verdad? Eso que nos da la seguridad de sentirnos que no necesitamos creer
en Dios para arrepentirnos. Otra cosa que nos puede estar deteniendo esa capa puede ser una amargura que ya hemos convertido como parte de nuestra identidad. Yo soy así y todo porque soy una persona seria, pero en realidad soy una persona amargada y no hemos perdonado. Esa era esta otra esfera, otro ámbito que también tenemos que entregarle a Dios porque ese es muy negativo y nos impide nuestro crecimiento espiritual. Otra puede ser una forma de vida que contradice claramente la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos así en las iglesias, ¿verdad? Con una doble vida. Por un lado van el domingo, a adorar a Dios, pero de lunes a sábado se olvidan de lo que a Dios le agrada. Así que no necesariamente todas las posesiones materiales deben de abandonarse con tal de seguir a nuestro Señor. Pero todo aquello que compita con su señorío, eso sí tenlo por seguro que lo tenemos que entregar a Dios. Eso se llama idolatría. Responder a Jesús implica levantarnos del lugar de la pasividad, ahí donde estamos tirados como Bartimeo. Eh, Bartimeo no dijo, ¿verdad? A ver, si Jesús quiere hablar conmigo, que venga él que está sano a mí, aquí donde estoy. Pero la enseñanza es cuando sientas que Dios te está llamando, cuando Jesús te está llamando, tienes que responder como Bartimeo, ¿verdad? Levantarte e ir a Él. Cristo comenzó su ministerio terrenal y la historia que nos relata el evangelista Marcos con un llamado. Vamos a recordar lo que nos decía en Marcos 1:15. Jesús predicaba y decía así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese llamado de Jesucristo sigue estando vigente hoy en día para todas las personas. Si Cristo nos está llamando, no podemos poner a nuestra capa como una excusa para acercarnos a Él. Lo que tenemos que hacer es levantarnos e ir a Él, como Bartimeo. Vamos entonces a la tercera lección de esta narrativa de Marcos. Me regreso al Marcos 10, al verso 51. Aquí vamos a aprender que el Espíritu Santo nos dice que seamos como Bartimeo, que confesemos nuestra necesidad y que nos continuemos en seguidores de Jesús ahí en el camino. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y esa es una pregunta en la cual nosotros debemos definitivamente de hacer un alto. Jesús le está preguntando a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Yo creo que la respuesta era obvia, ¿verdad? Y por otro lado, sabemos que Jesucristo no tenía necesidad de que le diera a nadie testimonio de porque él conocía a todas las personas. Jesucristo sabía perfectamente qué es lo que quería Bartimeo, pero le está haciendo la pregunta: ¿por qué? Porque quería que Bartimeo expresara su necesidad. Él, Bartimeo, personalmente tenía que decirle a Jesucristo qué es lo que quería, ¿verdad? Ser sanado. Eso representa la confianza en el poder de Dios. Así que para ti, para mí, esto nos debe de ayudar a comprender que la oración es decirle, es acercarnos a Dios, no con algo que Dios desconozca, por supuesto que no, porque Dios sabe las necesidades que tenemos todos nosotros, pero cuando nosotros las expresamos en oración, estamos reconociendo nuestra impotencia y la dependencia. Fíjense la respuesta de Bartimeo, observemos, dice, y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo no pidió dinero, ¿verdad? O una posición privilegiada, ni venganza contra quienes lo habían estado despreciando por tanto tiempo. Pidió algo que ningún ser humano podía otorgarle: recuperar la vista. Vamos a parafrasear la respuesta de Bartimeo. Eh, en primer lugar, dice que recobre la vista, ¿verdad? Bartimeo le está diciendo: mira, Jesús, yo no puedo curarme por mí mismo. La multitud
que está aquí, que ha estado conmigo durante tanto tiempo, tampoco me puede recuperar la vista. Por eso me estoy acercando a ti, por eso te lo pido a ti. Las limosnas solamente pueden ayudarme a mantenerme en mi condición de ceguera, por lo menos para comer. Tú, Jesús, eres el único que puede transformar mi vida. Eso es lo que le está diciendo Bartimeo en estas palabras. Entonces Jesús le declaró, vete, tu fe te ha salvado. Ya se me cambió de lugar, déjenme regreso. Vete, tu fe te ha salvado. Vamos a detenernos aquí. Porque dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí lo que llama la atención es que Jesús no hizo nada, sino simplemente declarar, ¿verdad? Vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. En otros casos Jesús había tocado los ojos, el ojo de un ciego, ¿verdad? Incluso había hecho lodo con su saliva y la tierra y se lo había ungido en sus ojos y le había pedido que se fuera a lavar. Aquí no hizo nada. ¿Por qué? Porque su palabra es suficiente. La autoridad de Cristo, escúchenme bien, no depende de ningún ritual, ni de ninguna ceremonia, ni de recursos externos, porque Jesús cuando habla, simplemente sus palabras hacen lo que se les pidió que hicieran, ¿verdad? Las cosas suceden. Así que la expresión tu fe te ha salvado la vemos en un doble sentido. ¿Por qué? Porque sí, la fe de Bartimeo lo salvó de su ceguera, pero no solo eso, sino que también hubo una conversión, lo salvó y lo hizo salvo. O sea, Bartimeo alcanzó la salvación que todos los cristianos tenemos, ¿verdad? Los verdaderos cristianos que hemos creído en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahí lo dice el evangelista, dice, y seguía a Jesús en el camino. Un verdadero discípulo de Jesús es una persona que sigue al maestro durante su caminar. Así que él recibe la vista y enseguida se convierte en un discípulo más que sigue a Jesús en el camino. Es una historia impactante porque al principio de la enseñanza vemos a Bartimeo que está sentado junto al camino, pero ahora al final vemos a un Bartimeo que ha recuperado la vista y ahora está siguiendo a Jesús en el camino. Esta es una representación gráfica de la conversión, de la teología de la conversión, ¿verdad? De la soteriología, de la ciencia que estudia en la teología la conversión, la salvación, de la ceguera a la visión, de estar sentado a caminar, de mendigar a seguir, de estar marginado en convertirse en un discípulo de Jesucristo, de vivir junto al camino a ser un caminante junto a Jesucristo. Así que Bartimeo se convirtió en un seguidor de Cristo y este es el verdadero lenguaje del discipulado. Bartimeo no tomó su sanidad y regresó a su antigua vida. La misericordia que recibió produjo una nueva dirección en su vida, el seguir a Jesús. Así, además, Jesús no iba caminando a Cancún, ¿verdad? O a Acapulco, o a la playa, o de vacaciones. Jesús iba caminando a un lugar donde sería sacrificado. Por tanto, seguirlo no significaba caminar hacia una comodidad, sino acompañar al Mesías en el camino del sacrificio. El verdadero discípulo no sigue a Jesús solamente por lo que espera recibir, sino porque ha reconocido quién es Él, quién es Jesús. Vamos a poner otra ilustración para ponerlo así más gráfico. Um, Vamos a suponer una persona que se ha perdido durante una caminata en una montaña. Ya perdió el rumbo, perdió la brújula, ya se le hizo de noche. Y después de caminar durante horas, de lejos ve una luz de una persona, de un guía que conoce el sendero de regreso. Así que el guía no solamente le mostró momentáneamente dónde estaba, sino le dice, ven, sígueme, no te partes del camino.
El hombre pudo ponerse feliz, ¿verdad? Porque ha encontrado una luz que puede seguir, pero si no sigue esa luz, seguramente va a volver a perderse si decide caminar en otra dirección. Así la luz no le fue dada para que permaneciera donde estaba, sino para que comenzara a caminar detrás de aquel que conocía el camino. Jesús le abrió los ojos a Bartimeo. Jesús había dicho en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús conoce el camino hacia la vida eterna. Jesús ya lo transitó, Él es la vida. Y Bartimeo toma una nueva dirección, unos nuevos planes en su vida. Él se aleja de su antigua vida y toma una nueva vida ahora en su nueva naturaleza, ¿verdad? Se convierte en su camino. La evidencia, fíjense, anoten esto con mucho cuidado, la evidencia de que alguien ha recibido la misericordia de Dios es porque ha comenzado a seguir a su Salvador. ¿Cómo sabes que eres verdaderamente un discípulo, un hijo de Dios, un convertido, alguien que ha encontrado la vida eterna? Pues que la evidencia es que estás aquí conmigo, ¿verdad? Somos muchos los que estamos aquí tomando el estudio, nos estamos discipulando, estamos siguiendo a Jesús en este camino por medio de todas estas lecciones. El cristianismo no consiste únicamente en recordar el día en que me convertí y entregué mi vida a Cristo, sino en seguirlo todos los días. No debemos de buscar a Cristo únicamente para que nos resuelva un problema y después regresar a nuestra antigua vida. La verdadera fe produce discipulado, obediencia y perseverancia. Las tres cosas, discipulado, obediencia y perseverancia. Seguir a Jesús en el camino significa escuchar su palabra, pero también obedecerla aun cuando confronte nuestras propias pasiones y deseos. Ser, seguir a Jesús en el camino también significa permanecer fieles, aun cuando en nuestro caminar en Cristo haya sufrimiento. Seguir a Jesús en el camino significa renunciar al pecado, pero no hace 20 años que me convertí a Cristo, es renunciar al pecado todos los días, porque todos los días pecamos. Eso lo dice la Biblia. Todos los días tenemos que arrepentirnos, acudir a Cristo en arrepentimiento y seguir caminando con Él. Caminar con Cristo significa caminar en comunión en la iglesia, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo sé que aquí vemos personas donde estamos en varias iglesias, ¿verdad? Y tenemos varios pastores que velan por nuestras almas, pero somos un cuerpo en Cristo y la iglesia es una sola y Cristo es el pastor de todas las ovejas. Así que tenemos que seguir en comunión donde Dios nos haya sembrado, en la iglesia, donde Dios nos haya decidido ponernos con el pastor, con quien Dios nos haya puesto, ¿verdad? Pero eso sí, caminar con Cristo también significa ser como Cristo, siervos, servirlos los unos a los otros, no únicamente servirnos del otro, ¿verdad? Sino servirnos los unos a los otros y confiar en Cristo aún cuando no comprendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Porque confiamos en su soberanía, porque ya sabemos y hemos aprendido quién es Él. Levantarnos cuando nos tropezamos. Todos podemos tropezar, sí, pero nos levantamos porque la gracia de Cristo nos levanta. No escuchemos esas voces que nos acusan y que quieren que nos quedemos ahí tirados como Bartimeo lo estaba, ¿verdad? Así que a lo mejor Bartimeo cuando empezó a seguir a Jesucristo no tenía todos los detalles, ¿verdad? No había escuchado que Jesucristo iba camino a la cruz, al sufrimiento, pero él seguía confiando en Cristo y lo seguía por ese camino. Así que cuando escuchamos a Jesús y vemos a otros caminar con Él y conocemos el lenguaje del cristiano, eh, tenemos entonces que rendirnos al señorío, porque si no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo. Decir que somos cristianos, pero no hacerlo a Cristo, el Señor de nuestras vidas, no es verdad que nos hemos convertido. Ser cristiano representa dejar de ser espectadores y convertirnos en verdaderos discípulos que lo siguen. Como conclusión y para cerrar este estudio,
podemos en nosotros, así como recopilar la enseñanza clave de este pasaje, es que Bartimeo comenzó aquel día, fíjense cómo comenzó su día, como un ciego, inmóvil, pobre y marginado, sentado junto al camino. Parecía ser la persona menos importante de toda la multitud que estaba ahí presente. Sin embargo, cuando termina el día, él terminó viendo, ¿verdad? Ya ya sin ceguera física y caminando y siguiendo al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es algo bien interesante. Tenemos que analizar a Bartimeo, porque esa es una historia que nos debe de ayudar y nos debe de alentar a nosotros para seguir confiando en Dios. Fíjense toda la secuencia, el procedimiento que vemos aquí, que nos narra el evangelista. Primero, reconoció quién era el Mesías, quién era Jesús realmente, el Hijo de David. Y eso ya lo reconoce como el Mesías, no simplemente como un ser dotado, ¿verdad? Como un profeta más, sino era alguien especial, Jesucristo. Bartimeo fue capaz de reconocer quién era Jesucristo. Por eso es importantísimo saber, poder entender quién es Jesucristo. Tú que estás escuchando este estudio, y a lo mejor ahorita en vivo o en una grabación, tienes que saber a quién estás siguiendo, quién es Jesús verdaderamente. Y la Biblia nos presenta quién es Jesucristo. Después Bartimeo admitió que necesitaba de la misericordia de Jesús. Después clamó, a pesar de quienes querían callarlo, y respondió inmediatamente en cuando Jesús le llama. Abandona todo lo que le estorba para llegar a su maestro y confiesa apropiadamente su necesidad en humildad. Enseguida confía en la palabra del Señor y después de recibir la misericordia y la sanidad, camina junto a Jesús. Ese es el procedimiento o el proceso que toda persona debe de seguir si en realidad quiere alcanzar la vida eterna. Seamos como Bartimeo todos, reconozcamos que Jesucristo es nuestra única y suficiente esperanza y clamemos a Él por misericordia. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Respondamos al llamado de Cristo. Si tú sientes en tu corazón que Cristo te está llamando, responde al igual que Bartimeo con prontitud. Discipúlate y persevera siguiéndolo en el camino, porque va a haber muchos obstáculos, va a haber sufrimiento, pero confía en Él. En Él hay perdón de pecados y en Él hay seguridad de vida eterna. Si todavía hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo y no lo ha hecho Señor de su vida, clama como Bartimeo, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No tenemos que presentar ningún mérito, ¿verdad? Simplemente reconocer nuestro pecado y poner toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Si ya eres cristiano y ya has recibido la misericordia de Dios, entonces evita regresar al camino donde te encontrabas cuando Cristo te salvó. No regreses, ¿verdad? Como el perro vuelve a comerse lo que vomitó o el puerco que regresa al lodo después de haber sido lavado, ¿verdad? No tenemos que recoger nuestra capa, ¿verdad? De nuestra vida anterior. No, tampoco podemos permitir que la oposición, el cansancio, las pruebas o las opiniones de otros nos detengan en nuestro caminar en Cristo. Tal vez el camino se vuelva difícil. A lo mejor algunos ya tropezamos, o a lo mejor algunos ya están en desánimo, o ya no estamos avanzando con el mismo entusiasmo con el que empezamos nuestro camino. Pero todos tenemos que recordar que Jesús sí se detuvo para escuchar a Bartimeo y es Él mismo el que lo llamó a Él y nos llamó a nosotros y sostiene nuestra fe. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos creyendo en Jesucristo, sigamos obedeciéndolo a Él, sigamos siendo personas de oración y sigámonos levantando cuando nos caemos. Sigamos avanzando hacia la cruz, hacia la fuente de nuestra salvación y vida eterna, porque la fe que verdaderamente recibe la misericordia de Jesús no se queda sentada junto al camino, se levanta y persevera siguiendo al Salvador hasta el final, hasta que todos llegamos a la unidad y a la perfección, hasta que seamos reunidos
a la congregación de millares, ¿verdad? A la congregación de los santos, a la compañía de millares de ángeles que todos los días ven al rostro de Dios y entonces seremos perfeccionados y glorificados porque Dios no es mentiroso y no nos ha mentido. Dios nos va a dar vida eterna y nos va a perfeccionar. Pero de este lado de la eternidad tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir avanzando a pesar de todo. Oremos, amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos nosotros encontrar ánimo, misericordia, compasión y palabras de vida eterna. Yo te pido, Señor, que tú obres poderosamente en el corazón de todas aquellas personas, en especial las que todavía no han tenido un encuentro personal contigo. Y te ruego, Señor, que tú las transformes para que sean ellas, encuentren una nueva esperanza, un nuevo camino en su vida, un camino donde tú estás ahí guiándolos hacia la vida eterna. Gracias, Señor, en tu precioso nombre oramos y para tu gloria. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.